Nosotros nacimos en un bar que hoy es un gimnasio, en la 59 con séptima, y estuvimos allí por casi 10 años construyendo la posibilidad de que la gente encontrara un espacio de comunión. Y ese espacio de comunión se dio a través de la rumba y se dio a través de la conexión de lo cinematográfico con la rumba. Y muchos de las películas colombianas y muchos de los cortos nacieron, incluso las amistades, para hacerse posible en esa rumba. Entonces valoramos ese espacio de encuentro como una cosa absolutamente necesaria. Creo que no hay nada más urbano que un festival de cine que haya nacido en un bar en Chapinero. De hecho, eso nos marca demasiado porque nos plantea a nosotros como la relación con la ciudad es una relación absolutamente consecuente, no es una relación ficticia. No queremos ser un festival que funciona en un centro comercial. Somos un festival que la gente pueda caminar, que transita por diversos espacios y que los reconoce. Y eso nos lo ha entregado el tema de entender el valor del espacio, del lugar donde nos desarrollamos y cómo sus transformaciones a veces son fundamentales para ver cómo la esencia de lo efímero que tiene la ciudad. Bochorso in vitro visual no pasa directamente de in vitro a Tonalá, pasa de in vitro al COC y del COC a Tonalá. A veces estos procesos que nosotros hemos vivido son absolutamente orgánicos e intuitivos, es decir, no vienen de una planeación previa de qué es lo que, hacia dónde vamos a ir en muchos años hacia el futuro. Obviamente, conceptualmente tenemos una serie de bases metodológicas sobre las que queremos trabajar para que el evento de alguna forma sea realmente un apoyo al desarrollo del cine colombiano. Las decisiones de por qué escoger esa casa en el centro de Bogotá, que no es el centro, yo creo que ese es uno de los puntos, no es el centro especialmente, sino que es como un espacio donde sobre todo está dado por un valor de patrimonio arquitectónico. Fue una decisión del líder del proyecto Tonalá, que es Salomón Simón, quien después de ver el proyecto en México siente que el lugar donde Tonalá esté debe tener un valor simbólico para la ciudad. Y pues las casas de la zona de la Merced son absolutamente maravillosas, son impresionantes, son casas que cuando uno las va descubriendo no entiende por qué no ha continuado esa arquitectura expandiéndose en la ciudad, pero que sobre todo son un tema histórico que hay que cuidar y resignificar. La forma fue como coger este espacio y cómo sacarle mucho más jugo a los subespacios que tenía y cómo construir una suerte de centro cultural, que es lo que Tonalá cada vez más quiere ser. Y creo que fue más la visión estética lo que llevó a ponerle sal a Kubrick. Cuando uno entra a ese espacio, particularmente que tiene este túnel, es casi como si uno expande mucho su creatividad, es casi como una de las entradas o uno de los espacios que se recorren en 2001 Odisea del Espacio, esa entrada. Y entonces pues obviamente cuando hay una altísima carga de cinefilia, eso lo lleva a uno a decir, bueno, qué chévere que este espacio tenga el nombre de uno de los directores que admiramos per se en la historia del cine, si además hay una conexión con lo visual al entrar allí. Y fue sencillamente eso. El barrio La Merced es un espacio urbano que reúne muchas características especiales. Además de ser, digamos, patrimonio arquitectónico, estar al lado del Parque Nacional lo hace casi que un espacio de respiro dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, curiosamente, es un espacio de tránsito y no es un espacio donde la gente se queda en el lugar. Y a eso se le suma que tiene la Escuela Arturo Tejada de Diseño y Moda, pero también el CESA, una escuela de negocios, que lo hace generar un tránsito joven. A eso yo creo que se le ha ido sumando el hecho de que está Proimágenes, la casa de Proimágenes allí, pero también está el lugar de la cultura de Boyacá y del Valle del Cauca. Y entonces esta suma de elementos que de alguna forma han estado desarticulados hacen que cuando llega Cine Tonalá al espacio surjan con mayor iniciativa, como la posibilidad de
construir el espacio como una zona cultural. Cuando nosotros hacemos Bogochors, tenemos flanqueado por el norte Centro Ático, por el oriente el Teatro El Parque, con una programación para niños, por el sur el Museo Nacional. Entonces Tonalá se vuelve el espacio de confluencia de ese tránsito que esta zona no tenía en ese sentido. Y yo creo que es lo que deben hacer los procesos culturales, y es además generar una apropiación del espacio que sea coherente y que sea funcional no solamente para la ciudad, sino para el ciudadano. Bueno, yo creo que el cortometraje, en tanto muchísimo más diverso, plantea la posibilidad de encontrarse muchos más reflejos de la ciudad. Evidentemente el cine es cada vez, viene siendo siempre cada vez una experiencia urbana poderosa, donde la ciudad es fundamental, y creo que para los realizadores colombianos, en el caso del cortometraje, cuando uno entra a ver, digamos, como el universo de posibilidades que existen, se da cuenta que esa diversidad está muchísimo más expandida, no solamente en el hecho de que los cortos terminan siendo incluso experiencias más urbanas, sino que dentro del urbano la ciudad está retratada de una forma más diversa. Creo que lo que tiene la ciudad, y una ciudad tan compleja como Bogotá, es que tiene muchísimos, no solamente escenarios potenciales de rodaje, sino muchísimas formas sociales de funcionamiento. El cortometraje lo que hace en Bogotá, y sobre todo desde la mirada de los realizadores, es retratar esas dimensiones. A veces uno termina sintiendo, y eso es enriquecedor, es que cuando ve muchos cortos que están filmados en Bogotá, pareciera que son múltiples ciudades, y que los cortos permitan que se deje ese reflejo, no de una única mirada particular o de una mirada homogénea, sino de una mirada que trasciende como el núcleo inicial evidente. Es síntoma de que el cortometraje logra ser muchísimo más, expandir muchísimo más el concepto de ciudad, porque lo retrata desde una perspectiva que no es solamente como espacio, sino como ejercicio de interacción de las personas. Y yo creo que los cortometrajistas van en ese camino. A menos de que uno hiciera un estudio realmente muy profundo, es muy difícil responder a la pregunta cómo ven los cortometrajistas a Bogotá, porque los cortometrajistas, digamos, viendo muchos cortos en los últimos 15 años, son muchísimas las miradas. Entonces habría que empezar a encontrar algún tipo de categorización que le permitiera a uno como ampliar esa respuesta. En principio yo creo que es una ciudad más incluyente cinematográficamente que la que tiene el largometraje. El largometraje suele hablar desde la perspectiva La idea era que se mantuviera. del conflicto, y no hablo del conflicto armado colombiano, sino del conflicto en general. Una ciudad que se plantea como el conflicto de la inmigración, como el conflicto de la supervivencia, como el conflicto en general para el ser humano de enfrentarse a una urbe compleja, mientras que en el cortometraje está mucho más allá de eso. Es el lugar en el cual se viven las historias, y yo creo que de ir descubriendo eso es que Bogochor mismo, en su planteamiento en 3 años, ha pensado en que esta es la ciudad de las historias, esta es la ciudad donde se pueden contar todos los géneros, donde se pueden vivir muchos caminos narrativos, porque lo que nos han entregado los cortometrajistas es una multiplicidad de miradas suficiente para acercarnos a las ciudades de esa dimensión. Imaginatón nace como un evento urbano, y de hecho en sus primeras ediciones termina siendo casi que un evento para las capitales.
Luego se expande y quiere llegar a muchísimas más regiones y parte de las más grandes ciudades, pero también teniendo como alguna conexión con ciudades pequeñas. Y el proceso nos termina revelando que el ejercicio de Imaginatón es sobre todo un ejercicio urbano y de capital. Curiosamente, el 80% de la respuesta positiva de Imaginatón, incluso teniendo procesos de comunicación más complejos y más expandidos, sigue siendo un evento fundamentalmente con una respuesta en Bogotá. Y hago este contexto, digamos, de lo que ha pasado históricamente porque como Bogotá termina siendo la ciudad de todo el mundo y no solamente la ciudad de los bogotanos, y creo que eso es maravilloso en términos regionales, internacionales incluso, Bogotá es el lugar que se presta para que se pueda invitar a la gente a contar sus historias desde una perspectiva que no está enmarcada única y exclusivamente en el ámbito de lo profesional. Y nuestra invitación ha sido a que la gente del común coja la cámara y, como era la frase de la primera edición, desempolve cualquier artefacto que permita la construcción de imágenes en movimiento, la captura de imágenes en movimiento. Y lo que ha terminado pasando con Imaginatón es que la gente ha empezado a entender que es sencillamente una invitación, una oportunidad, una búsqueda de un motivo para que no solamente cuente sus historias, sino que reconozca sus espacios. Y cuando uno habla de ciudad, siempre tiene que hablar de lo externo y de lo interno. Hay unos espacios que son los espacios de la calle, los espacios públicos, pero también están los espacios privados. Y en cada una de las ciudades esa conformación de los espacios privados tiene particularidades. En Imaginatón eso se refleja mucho, y es que uno empieza a, cuando ve la totalidad y la cantidad de filminutos, uno empieza a construir cuál es la forma en que la gente que vive en Bogotá determina la conformación de sus espacios privados a partir de la forma misma en que vive la ciudad. Incluso desde la dirección de arte o desde la decoración, de eso que uno podría considerar de alguna forma natural, y es, no sé cuántos filminutos tienen afiches de Millonarios y de Santa Fe, y eso es impresionante porque le marca a uno como una perspectiva sobre la condición estética, pero además las pasiones que vive la gente. A nosotros nos falta un estudio mucho más profundo de lo que Imaginatón arroja como ciudad, pero curiosamente desde una perspectiva como sensible, pero además relacionada con el hecho de la fuerza que ha tomado Bogochors, curiosamente Imaginatón termina o va a terminar siendo un evento exclusivamente para Bogotá, donde lo que planteamos desde el año pasado de Imaginatón by Bogochors es que Imaginatón ahora se realizará en el medio del festival, durante el festival, y es darse cuenta que si la ciudad es el jalonador más fuerte de Imaginatón y de los procesos de realización audiovisual que Imaginatón logra promover, liderar, invitar, lo que queremos es que mucha gente de otras ciudades venga a no solamente conocer, sino apropiarse de la ciudad como espacio de filmación y venga a ver cuáles son esas posibilidades y esas riquezas que el espacio les ofrece. También en la medida en que somos un evento privado y un evento hecho por una empresa privada que tiene, digamos, apoyos públicos, pero que en un porcentaje muy alto, más del 50%, se nutre de recursos privados, tomamos la decisión de que no podemos seguir haciendo un evento donde la respuesta de lo regional termina siendo limitada. Pero que sí nos interesa lo regional, y por eso comenzaba hablando de Bogotá es la ciudad de todos. Y si Bogotá es la ciudad de todos, queremos que el registro sea de la gente viniendo desde las ciudades, desde otras ciudades del país y desde incluso otras ciudades del mundo, a conocer a Bogotá y a darse un espacio y una oportunidad para filmarla en un filminuto en ese fin de semana del festival.